Yo he dado 3 saltos al vacío y yo tenía algo en la cabeza y es yo no quiero estudiar para trabajar en empresa. Yo llenaba mi agenda por miedo a sentir el dolor. A mí sí me empezaron a escurrir las lágrimas. La sociedad nos atraviesa ese pensamiento de querer más y más y más. Sí, definitivamente vamos entrando en una ruedita del hámster, ¿cierto? Y por más espirituales que seamos aquí, uno no dice, venga, yo le hago una lectura y déme el mercado. ¿Cómo podemos nosotros encontrar un propósito de vida más Muy auténtico? importante. Nosotros nos hemos acostumbrado a desconectarnos del cuerpo y el cuerpo nos está hablando todo el tiempo. Lo otro es entender que las emociones son importantes. Digamos, cuando tú llegas tarde a la casa cansado y llegas a la cama y te acuestas a llorar. Se acabó el tiempo, guárdeme esa lagrimita para la próxima sesión. Esas cartas de trascendencia. ¡Wow! ¡Afectónico! ¡Afectónico! Ángela, bienvenida. Qué rico que estés acá acompañándonos. Este espacio es tuyo. Qué chévere que puedas compartir con nosotros tus conocimientos, tu forma de hablar, tu forma de pensar, lo que eres tú. Entonces, pues nada, bienvenida siempre acá a este espacio. Gracias, Alejo. Este capítulo es muy especial porque Ángela, aquí para todos, Ángela es mi hermana, ¿cierto? La menor de mis hermanas. Entonces... Pero mayor que tú. Sí, obviamente. De mis hermanas, de mis 3 hermanas. La que nos regañaba cuando estábamos pequeños ahí, ¿qué tal? Otra cosa interesante es que, digamos, ella nos vio crecer a nosotros dos en especial. Por eso estamos, yo creo que acá los dos hablando con mi hermana. Y bueno, y vamos a hablar aquí de cerca de unos temas pues que ya hemos venido tocando. Claro que los vamos a abordar de una manera de pronto un poco diferente. Vamos a entrar a herramientas de coaching específicamente que nos pueden, digamos, ayudar a entender un poco nuestro ser. Y bueno, pues vamos a darle caña a esto. Bueno, pues para empezar, primero que todo, preséntate tú como quieres, quién eres, qué haces, cómo ha sido tu vida. Cuéntanos un poquito de ti. Ok, bueno, yo soy hija de Dios, hecha a su imagen y semejanza. Soy luz, soy amor, soy bondad. Y estudié algunas herramientas terapéuticas y como rol me declaro mentora en propósito de vida. Estoy certificada en coaching, en programación neurolingüística, he estudiado tarot evolutivo, certificación en constelaciones familiares, enneagrama, y a partir de todas esas herramientas acompaño a las personas a encontrar su propósito de vida, pero no solo encontrarlo, sino aprender a vivir desde él, que son 2 cosas muy distintas. Sí, porque es que no es lo mismo, pues, o sea, la forma de vida que uno lleva no siempre se asemeja a lo que uno realmente cree, quiere o quien se reconoce como persona, ¿no? Entonces hay unos caminos ahí que se tergiversan y puede que estés tomando uno que ni idea para dónde vas. Y algo que dices, Alejo, que es muy valioso, y es que el tema de la persona, de cómo me identifico como persona. Entonces hay veces que identificamos el propósito de vida dándole gusto al ego. Cuando no sabemos cuál es nuestro ego, cómo se manifiesta, entonces lo que hacemos es hacer feliz al ego. Y luego siento vacío, siento tristeza, siento incoherencia, porque estoy desidentificada de mi propio ser. Y lo otro es cuando el propósito de vida no responde a uno mismo, sino a alguien que nos impuso ese propósito. de padres, no sé, la educación en sí misma. El condicionamiento social. El condicionamiento social, cultural. Al final todo es un sistema también que nos permea totalmente horizontal nuestra vida y pues vamos creciendo y de alguna manera nos vamos fijando en ciertas cosas que también se le van metiendo a uno en la cabeza sin no querer, puro inconsciente pues. Entonces claro, todo va llegando a un punto que ya uno ni sabe para dónde es que va o quién es o cómo es. De acuerdo. Y bueno, ¿y cómo empezaste con esta cuestión del coaching? Porque tú eres comunicadora social y periodista, pero te saliste un poquito de ahí a tocar otros temas. ¿Cómo fue ese encuentro entre el coaching y cómo lo combinas con lo que es la maternidad también? Y no solamente la maternidad, sino la profesión también. O sea, ¿cómo es eso para ti? Eso es... Voy a ir mucho más atrás porque hablando del condicionamiento social, ¿cierto? Y de lo que son las influencias, cuando yo decidí estudiar comunicación social y periodismo, decidí esa carrera porque no sabía qué estudiar. La orientadora profesional dijo, usted es muy buena para escribir, y yo tenía algo en la cabeza y es yo no quiero estudiar para trabajar en empresa como lo que estudian mis hermanas. Entonces, por una razón, digamos, equivocada o por un miedo o por mi ego, yo dije no quiero estudiar nada organizacional. Una estudiaba administración financiera, la otra economía. Cuando yo llegué a la carrera, por ahí en segundo semestre no me gustó el periodismo. Afortunadamente, mi carrera tenía énfasis en comunicación organizacional. Okay. Entonces, uno empieza a tomar decisiones en la vida creyendo que se conoce, que sabe lo que quiere o que sabe lo que no quiere, pero la vida lo va encaminando. Cuando yo me gradué, señor. También antes de eso, pues, es la situación en la edad en la que uno está, ¿no? Uno está súper joven, entonces todavía no lo han atravesado un montón de cosas en la vida.
Entonces uno toma decisiones que definitivamente no está de pronto capacitado, pero no lo digamos así, simplemente uno no es capaz de tomar una decisión clara. Es que yo me gradué de 15 años. Entonces yo con 15 años era una niña, más que adolescente, era una niña. Entonces con esa inconsciencia tomo esta decisión. Cuando yo me gradué de la carrera, la gente me decía que parecía psicóloga. Toda la vida la gente me decía es que parece psicóloga, pero yo ni siquiera trabajaba en nada parecido, yo trabajaba en ventas. Y desde eso la gente es que parece psicóloga, es que parece psicóloga. A mí la psicología nunca me llamó la atención. Y luego llego dentro de este camino organizacional, para no hacer muy largo el cuento, a la gestión humana. Después de mucho dar vueltas, mercadeo, control interno, planeación, por muchas áreas de las empresas que pasé, por la comunicación también, y yo ya quería dedicarme a la gestión humana. Y yo dije, ¿yo cómo hago para que tenga aval en mi hoja de vida, porque es un salpicón, que quede el foco en gestión humana sin hacer una especialización? Porque yo ya había hecho una y no quería hacer otra, ni una maestría. Y llegué al coaching. Entonces yo llegué al coaching de nuevo por una razón distinta, porque quería perfilarme en gestión humana. Cuando yo empiezo a encontrar esas herramientas de sanación en mí, que yo ni sabía que tenía heridas, que tenía dolores, que tenía problemas, yo empiezo a ver resultados en mí, a tener una vida más tranquila, a llevar unos procesos de sanación. Yo dije, esto está como muy bueno. Y entonces profundicé para acompañar a otras personas. Y de ahí me alejé del camino de la organización, digamos a veces en paralelo, a veces alejada, para empezar a acompañar personas. Pero el coaching no me fue suficiente. El coaching tiene una metodología que es muy desde las preguntas, ¿cierto? Es de hermenéutica. Y tiene una ventaja, que algo que a mí me gusta mucho, es que es resolutivo, ¿cierto? Es de aquí en adelante, no es tanto mirar para atrás. Sin embargo, a veces hay que mirar para atrás, porque lo que ustedes decían ahorita, venimos de una sociedad, venimos de una crianza, venimos de unos padres, de un entorno familiar. Entonces no es solamente de aquí para adelante qué hago, sino cómo resuelvo lo de atrás para poder avanzar. Y empecé a entrar en otras herramientas. Brutal. Ok, pero entonces tú tuviste una cierta experiencia en la parte organizacional, duraste unos años ahí. Yo me acuerdo mucho de una historia que estábamos en Medellín, creo. Yo me encontré contigo como en la Alpujarra, sí, algo así. Fuimos como a tomar un tinto por la tarde, todavía salía como de trabajar. Cuando me llega y me dice, no, yo creo que va a renunciar. Yo creo que va a renunciar, así que yo no tengo nada preparado, pero nada, va a renunciar. Estoy cansado. Y yo también, yo iba a la universidad todavía yo. ¿Cómo así, huevo? Yo creo que fue en uno de esos puntos, ¿no?, que llevas muy adelante en el proceso, creo yo, y que ya decidiste pues tomar esa decisión de cambiar de paradigma y empezar a hacer otras cosas diferentes. Sí, fueron creo que más de 20 años de ejercicio profesional como empleada. Yo he dado 3 saltos al vacío. El primero yo creo que fue cuando nos encontramos. Okay. Luego empecé de independiente. Y a uno le venden mucho en la idea del emprendimiento, maneja tu tiempo, vas a tener tiempo para ti. Yo, mamá, soltera en una ciudad donde no tengo apoyo familiar, estoy sola con mi hijo, yo, no, pues la locura, esto es. Y me encuentro con que empecé a trabajar 14 horas y se me acaban las horas y me faltaba. Entonces un día me miré en el espejo después de 8 meses y dije, esto es lo que yo quiero. Me levanto antes de las 6 porque a las 6 tengo clase, empiezo la rutina, hago coaching, hago acompañamiento, me dan las 10 de la noche en la calle. ¿Y dónde quedó el tiempo? Y estaba ganando bien económicamente, pero yo decía, y entonces si quiero crecer económicamente y ya no tengo horas, no, esto no, mejor me voy para una empresa y volví a emplearme. Y así en esos ires y venires, llevo 9 años desde que empecé con el coaching y ya llevo 4 años dedicada 100%. 100%. Ahorita tienes también consultorías, ¿cómo es tu actualidad? Sí, hago consultorías en gestión humana muy pocas y hago consultoría, digamos, acompañamiento a líderes en las empresas a través del coaching y ya hago todo lo que es la mentoría en propósito de vida. Ya, vale. Bueno, yo quiero saber entonces cómo llega esto de que, bueno, tú empiezas a ver el coaching, listo, te funciona a ti, vas por buen camino, te encantó, pero llega un punto en el que no, esto tiene un límite, ¿no? Entonces esos límites que tiene cada disciplina, o por llamarlo así, ¿cómo van? ¿Por qué pensaste en entonces después pasar a otra cosa? Ahora me dices que el tarot, que el tema de las constelaciones familiares, bueno, se empiezan a conglomerar varios temas. ¿Cómo llegas a eso y te das cuenta que necesitas seguir? Yo creo que de alguna manera se vuelve una adicción. Bueno, y en mi parte, mi tipo de personalidad tiende a ser adictiva. Yo hablo mucho del eneagrama, que es una de las herramientas que más me gustan de autoconocimiento, y en el eneagrama hay un eneatipo que es el divertido, que digamos que su pasión es la gula y todo lo quiere más. Entonces
Entonces yo soy ese tipo de personalidad y creo que de ahí, si miramos muy en el fondo, de ahí de pronto bien. Pero yo llego al coaching. Yo soy así también. ¿Sabes? ¿Qué más? Sí, sí. Posiblemente. Entonces yo llego al coaching. Me gusta, desarrollo herramientas, hago acompañamiento y cuando empiezo a ver como otras cosas, por ejemplo, se une mucho el coaching con PNL. De hecho, el primer diplomado que yo hice se llamaba Coaching con PNL, Programación Neurolingüística. Okay. Entonces yo termino el coaching, me certifico como Master Coach y digo, bueno, el PNL es importante, ayuda mucho a cambiar los patrones, los programas del inconsciente, entonces me certifico en programación neurolingüística. Pero entonces empieza uno a conocer más gente y a contarle más herramientas. Entonces luego salió una escuela que se llamaba la Escuela de la Felicidad. Ahí conocí a una persona que hacía biodescodificación, que es otra herramienta que yo no manejo a profundidad, pero que habla de encontrarle el sentido emocional a las enfermedades y a todo lo que nos pasa en la vida. Siempre hay un foco emocional. Y esta amiga, nos hicimos muy amigas, saca el curso de tarot. Entonces yo llego al tarot, me pareció muy chévere la herramienta, pero yo desconfiaba de mi intuición, porque yo soy muy mental. Desde mi tipo de personalidad soy muy mental, entonces a mí me llega, digamos, como lo dicen las personas que son muy conectadas o que tienen canalizaciones, es que me llegó este mensaje. Y a mí me daba por preguntarme algo, me llegaba una idea a la cabeza y yo decía, esta es mi mente, eso es mentira, yo que voy a preguntar eso. Y poco a poco fui como desarrollando y confiando más en esos pensamientos y empecé a hacer el tarot, a servir, pues a acompañar a las personas a través de tarot y me gustó también como ver esa dinámica y abrir como más el canal. Luego llegó la constelación. Entonces las constelaciones familiares son una herramienta muy poderosa de sanación. Entonces a partir de las constelaciones familiares también he ido como encontrando mi forma. Y yo, por ejemplo, hoy en día combino estas dos herramientas. Ya. Brutal, ¿no? Sí. Interesante. Yo creo que hablando un poco acerca de lo que tú decías, que tú eres como ese eneatipo de la gula, ¿cierto? Yo creo que en la sociedad nos atraviesa, digamos, a la mayoría de personas ese pensamiento de querer más y más y más. Pero eso lo que evoca es a uno rendir más y más y más. O sea, nosotros como con estas herramientas del coaching, la terapia holística, ¿cómo podemos nosotros encontrar un propósito de vida más auténtico sin tener que llegar a la autoexplotación y este tipo de cosas? Es muy interesante porque sí, definitivamente vamos entrando en una ruedita del hámster, ¿cierto? Donde estamos al servicio de un sistema. Entonces, los que estamos en el mundo laboral, entonces es por conseguir cosas, por tener mejor puesto, por escalar, dependiendo pues como de ese paradigma. Pero los que salimos a hacer otro tipo de cosas también nos metemos en la misma ruedita porque a la final estamos en un mundo donde necesitamos transaccionar y se transacciona a través del dinero. Y por más espirituales que seamos aquí, uno no dice, venga, yo le hago una lectura y déme el mercado. Claro, pues porque eso no va a pasar. Venga, yo le hago una terapia y usted me da para pagar los servicios. Pues me paga los servicios, ¿no? El trueque que era lo que funcionaba. Sí. Exacto. Entonces, entramos de alguna manera en la dinámica y también ahí viene el tema del ego. Entonces, el encontrar un propósito de vida auténtico parte de reconocer quién soy y quién no soy. Y generalmente no somos con lo que nos identificamos normalmente. ¿Cuál es la pregunta más importante en el tema del autoconocimiento? ¿Qué motiva esas acciones? ¿Qué miedo hay detrás? Entonces yo quiero saber más porque me siento insuficiente, porque tengo síndrome de impostor, porque siempre me queda faltando, porque soy perfeccionista y hasta que no logre la perfección a la que difícilmente voy a llegar, entonces no voy a salir a la luz. Entonces siempre la pregunta es, ¿qué me está motivando a querer más? Por ejemplo, desde mi tipo de personalidad, yo llenaba mi agenda por miedo a sentir el dolor. Entonces mi miedo era sentir el dolor, sentir vacío, sentir tristeza. Un perfeccionista, el miedo, por ejemplo, es que no lo vean como una persona íntegra, que no lo vean excelente, que no lo vean como bueno. Entonces siempre hay un miedo distinto para cada tipo de persona. Y si yo identifico mi miedo, ya empiezo a hacer conciencia. Yo ya sé que esto que estoy haciendo, esto que quiero más, toda esta información que quiero leer es más para satisfacer ese ego que quiere ser perfeccionista o que quiere evitar el dolor o que quiere lo que sea que quiera, la vanidad, es sentirse aceptado, que sea diferente. Empiezo a entenderlo y ya empiezo a tomar conciencia de entonces, sin eso, ¿qué podría hacer yo? ¿Cómo podría ser diferente? Claro, es como salir de ese juego de las máscaras que uno se va poniendo y entonces dice, no, es que soy el perfeccionista y tengo que ser así, 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 y realmente eso ni siquiera va con vos, porque no te das cuenta que tienes una máscara y un ego que está hablando por ti y que estás llegando a un lugar totalmente equivocado. Yo creo que la mayoría aquí hemos pasado por eso. Yo creo que es algo muy humano, ¿no? Y además que este juego capitalista nos lleva al rendimiento.
No estoy diciendo que sea bueno o malo, pero ¿tú alguna vez te sentiste un poco atrapada ahí en esa manía de la carrera de ratas, de tener que... Del rat race. En esa trampita de caminar sin cesar, decirlo así. Muchas veces. Una de esas fue en la empresa, ¿cierto? Yo recuerdo mucho en la segunda salto al vacío que di, venía de unas vacaciones bajando del aeropuerto a Medellín y a mí se me empezaron a escurrir las lágrimas. Yo tenía un buen trabajo, tenía buen salario, tenía reconocimiento, había logrado muchas cosas, pero yo no quería entrar a trabajar. Entonces yo decía, ¿qué es lo que a mí me molesta? O sea, si estoy bien, porque en el capitalismo, en la carrera de la rata, todo yo estaba bien, pero no me sentía a gusto y empecé a buscar trabajo y no me salía. Y ahí entendí que lo que yo quería era hacer una cosa distinta, ¿cierto? Entonces entendí que yo no quiero estar en empresas sin decir que eso esté malo, porque cada quien tiene una historia distinta. Sí, claro. Y ve la vida muy diferente. Es que de todas maneras ahí es donde viene a entrar quién eres tú desde hace mucho tiempo y cómo te criaste y en dónde fuiste pues levantado prácticamente. La familia de uno no es un montón de la familia de uno. Nomás vea ustedes igualitos, el mismo tipo de personas. Puede ser, sí. Solo estamos aquí conjeturando nomás. Sí, y hubo un segundo momento que entonces aquí es donde viene para mí, que yo lo digo mucho, yo descubrí mi propósito de vida y fui infeliz. Y eso es romper las creencias que también hay, los estereotipos que hay en la calle, donde dicen, encuentra tu propósito y hazte millonario. Si vives de tu propósito vas a ser feliz. No, porque entonces nos enseña que el propósito de vida es laboral. Entonces yo decía, encontré mi propósito de vida que se supone que es hacer coaching, terapia, acompañamiento y no me sentía tampoco plena. El propósito se mueve, ¿no? Del lugar. Yo creo que no es siempre el mismo. Es que tú evolucionas. ¿Cierto? Sí, hay una transformación a toda hora. A toda hora, sí. Claro. Por ejemplo, bueno, a más allá de la transformación, digamos, tú hablabas de que es muy de preguntar, por ejemplo, preguntar para darse respuestas que empiecen a ser más intuitivas. Entonces te vas a dar cuenta como de lo que llega a tu cabeza sin mucho pensar, para que no hable el ego por uno, ¿no? Entonces, digamos, esos límites también rozan, digamos, o bueno, no sé, indícame un poco con el tema de la psicología, de otras disciplinas que también son terapéuticas. Entonces, o sea, como eso hasta qué límite va. Tú preguntas y preguntas, pero tienes un objetivo, ¿no? Cuando sabes que llegaste a ese punto y ya tienes que tomar otras cartas en el asunto y hacerte apoyo como de otras herramientas. ¿Cómo lo ves tú, ya que tienes como ese background? Sí, yo creo que es muy importante que cada uno reconozca hasta dónde llega, sobre todo porque es que estas disciplinas están tocando al ser humano y hay que tener un sentido de responsabilidad. Hay personas que hacen un diplomado de 90 horas. Coaching Express. Y ya salen a hacer acompañamiento como coaches, ¿cierto? Y los he visto y los conozco y para mí, mi opinión es algo irresponsable. De acuerdo. Para yo entrenarme y acompañar a las personas tuve un proceso de año y medio, aprendiendo, ensayando con vigilancia, por así decirlo, de los instructores. Entonces, después de conocer Juan Ignacio Hans, el coaching tiene lo que les decía ahorita, es como el propósito de resolver algo. Y sobre todo se usa mucho a nivel organizacional, también personal, pero a nivel organizacional se puede ver muy tangible la diferencia. Y es, por ejemplo, una persona necesita mejorar sus habilidades de comunicación. Entonces el objetivo es mejorar las habilidades de comunicación. ¿Qué vamos haciendo para ir mejorando? Vamos tomando acciones, ¿cierto? Y vamos revisando, entonces vamos avanzando. Digamos que hay una meta y caminamos hacia esa meta. La psicología ya trabaja temas un poco más mentales y más profundos, donde nosotros como terapeutas no entramos. Entonces, por ejemplo, si a mí me llega una persona con depresión, yo no le puedo tratar su depresión porque yo no soy experta en ese tipo de condiciones. Yo creo que hay una confusión muy grande en eso y deberíamos como aportar un poco en eso. Sí, yo creo que es importante. Yo tengo una duda, es decir que el coach o el coaching acompaña a gente que es saludable mentalmente y la psicología acompaña a personas que están enfermas mentalmente, o el coach también puede apoyar a alguien que esté enfermo mentalmente. No sé si es una redundancia. Yo creo que ahí la diferencia es que el psicólogo puede hacer las dos cosas. Exacto. El psicólogo puede tener personas o atender personas que clínicamente tienen una condición o personas que simplemente quieren avanzar en su vida y no tienen una condición mental, pero que quieren alcanzar unos resultados diferentes. Adquirir herramientas. En cambio, el coaching se queda, y de hecho por eso a mí me gustó estudiar otras herramientas, porque se queda en resolver hacia adelante. Y ahí yo me preguntaba, ¿yo cómo ayudo entonces a alguien que, por ejemplo,
está repitiendo la historia de su mamá. Porque entonces la mamá se quedó sola con su hijo y se consiguió un marido que le daba duro y se quedó sola, y entonces yo me consigo un marido que me da duro y luego me separo y me quedo solo, entonces yo ¿cómo ayudo? Y ahí es donde entran otras herramientas. Pero por ejemplo, yo tuve el caso de una niña que de hecho lo contaba en un episodio que hice con mi hijo de mi podcast. Yo le identifiqué que la niña estaba mal diagnosticada. La niña la diagnosticaron como depresiva. Sí. Estaba medicada y el papá cuando me contactó, pues es una niña de 19 años, yo no trabajo con niños, más dentro de adolescentes hacia arriba. Cuando yo converso con ella me doy cuenta que tiene características muy similares a las de mi hijo que tiene TDAH. Yo no puedo tratar el TDAH, yo no tengo herramientas, tampoco para diagnosticar. ¿Yo qué hice? Le dije, mira, yo creo que tú tienes que revisar tu diagnóstico. Habla con tu psiquiatra, tu neuróloga, con quien sea que te haya diagnosticado y que te revisen. Porque entonces le están dando un tratamiento que no le está sirviendo y que la está haciendo, digamos, empeorar. Cuando ella va y revisa con su terapeuta el diagnóstico y se da cuenta que sí tiene TDAH y empieza a investigar, a ella le cambió la vida. Y fue desde la intuición también, de cierta forma. Y bueno, y el encuentro con... Y la experiencia como mamá. Claro, porque entonces tú ya tienes de alguna manera ciertas herramientas más cognitivas que tú puedes identificarlo porque ya lo has vivido. Entonces la experiencia cuenta un montón. Y también esta experiencia como mamá, pero también el tener tantas personas en acompañamiento terapéutico, digamos que uno va cogiendo cancha como en todas las profesiones y eso le va abriendo más las perspectivas. Yeah. Entonces, y a partir de allí, entonces yo empiezo también a estudiar tarot, a estudiar constelaciones, a estudiar enneagrama, a estudiar más herramientas. Tengo una lista larga, pero he dicho con calma, sin gula, para poder cada vez profundizar más y tener más herramientas para apoyar a las personas. Yeah. Totalmente. Bueno, y tú en tu camino así de sesiones y todo eso te has encontrado con una historia así como... A nosotros nos gustan las historias bizarras o raras. Sí, porque de alguna manera son cosas diferentes que le entran en la mente y todo el mundo lo puede pensar de una manera distinta. Sí, y son condición humana también. Sí, es muy teso porque uno se encuentra con historias sobre todo muy, muy dolorosas y más allá de revelar intimidades, pues porque eso es secreto. Sí, de acuerdo. Cierto, es encontrar con personas que han tenido dolores muy profundos, abusos. Hace poco tuve una persona donde la mamá prácticamente le decía a su familia, ni la miren que ella está mal de la cabeza, cuando era una niña. Entonces una niña rechazada incluso por su familia por lo que mamá decía. Entonces uno sí encuentra muchas cosas, sobre todo muy dolorosas, más que rayadas, porque además pues uno se pone en los zapatos más desde la empatía, desde sentir el dolor de la persona. Hay muchos bloqueos, hay muchas cosas que están tan en el inconsciente y que incluso vienen de traumas transgeneracionales. En constelaciones vemos mucho eso. En estos días, por ejemplo, encontrábamos que el asunto de la persona con el dinero venía de sus dos abuelas, la materna y la paterna. Una abuela que se queda sola y que le toca casi que hacer cualquier oficio por tener con qué sostener a sus hijos, y otra abuela que también se queda sola pero que es profesional, entonces trabaja, pero trabaja desde una austeridad, lo poquito que se gana. Entonces yo cómo voy a creer que puedo ser abundante cuando traigo esas raíces, y eso está en el inconsciente. Claro, es que pienso yo que la mentalidad de cada persona influye mucho en lo que es la vida del mismo, ¿no? Entonces ahí es donde viene el inconsciente, que el inconsciente aflora en ti y te tira cosas así que tú, ¿cómo así? Queda uno perdido, ¿no? Que muchas veces uno no quiere escuchar ese inconsciente, sino que se manifiesta con el cuerpo. Exacto. Claro, es que el inconsciente es el 95%. No lo estamos viendo. Con el consciente tomamos decisiones muy básicas. Yo lo repito mucho. ¿Qué me pongo hoy? ¿Qué voy a comer? ¿Cojo un taxi? ¿Cojo un bus? ¿De qué voy a hablar? ¿Cierto? Pero, por ejemplo, aquí en la conversación, el inconsciente empieza a aflorar. Claro. Total. Eso empieza a aflorar. Y el cuerpo, que además eso es muy importante, nosotros nos hemos acostumbrado a desconectarnos del cuerpo y el cuerpo nos está hablando todo el tiempo. El inconsciente se manifiesta con el cuerpo. Las emociones se sienten en el cuerpo, pero a nosotros nos enseñaron a vivir en la mente. ¿Qué les decían a ustedes de pronto cuando estaban pequeños? Los niños no lloran, sea berraquito, tenga no sé qué, ¿cierto? Pura programación lingüística, ¿no? Entonces, ¿eso qué hace? Puro patriarcado en el...
en el cuerpo. Sí, claro, entonces eso hace que el niño no sienta las emociones porque tiene que ser berraquito, porque no puede llorar, machito. porque no puede sentir, porque tiene que ser machito, porque no puede ser una nena, y que va, se pasa a vivir a la mente. ¿Y qué es la mente? Necesidad de controlarlo todo. Dolores de cabeza, pensamientos, rabias, todo eso está en la mente. Bueno, también ahí es una institución también que se va volviendo, digamos, en la familia, en la cultura. La familia es una institución ya. Entonces tú siempre tienes ese ejemplo de que papá Es el que provee, el que trabaja, el que está siempre fuera de la casa y es el duro con la mamá, porque digamos que nosotros tampoco estamos tan jóvenes, entonces ya no es tan nuevo el tema de que los papás eran como los que proveían por la familia. O los que llegaban borrachos por la noche a darle madera a la mamá. Sí, también, sí, Pero marica. incluso eso es muy importante porque eso está en el inconsciente de las personas, ¿cierto? Eso está en el inconsciente de todos. De hecho, cuando nosotros vamos a sanar energía femenina y masculina, ese masculino lo vemos así. El masculino es el que va a la calle. El niño tiene que ver a papá ir a la calle, tiene que verlo ir a trabajar, tiene que ver que él es el que provee el dinero. Así la mamá también trabaje, porque de eso aprende la energía masculina y aprende la norma. Ver a la mamá que se ocupa de los hijos, que se ocupa de sí misma, que se atiende, que expresa las emociones. Ahí le está demostrando, enseñando al niño a entregar la energía femenina y el afecto. Entonces no es del todo malo que tengamos esos sistemas, pero que los tengamos altos. ¿Qué pasaba con ese papá que se dijo que llegaba borracho a pegarle a la mamá, que la mamá no podía opinar, que la mamá no podía expresar sus emociones? Ahí es donde el niño no graba, sino un masculino insano. Claro. Porque ese papá viene de un papá que se comportaba igual o peor, y ese abuelo viene de otro papá que se comportaba igual o peor. Y es una cadena. Y es una cadena. Transgeneracional, ¿no? Y esos traumas que tiene uno que ni siquiera sabe que podía tener y que vienen de otro, como de donde uno ni siquiera espera. Pero eso se va repitiendo. Mira, yo tengo, por ejemplo, una familiar que tiene cierto tema con la cabeza, ¿no? O sea, bueno, es como un poco depresiva y al mismo tiempo también como que uno dijera está como medio chaveta. Entonces, ¿cómo hace uno para darse cuenta de que uno está pasando por eso si uno siempre lo ha visto normal a partir de la familia, digamos, de los compañeros, de los amigos, que se vuelve normalizado y para vos tú estás bien? Digamos, yo me considero cuerdo y que estoy bien y normal, no, pero tengo un montón de problemas en mi cabeza que salen a flote a cada rato y yo digo, bueno, pues esto es normal, ¿no? el ego y la medio visión. ¿Hasta en qué punto uno se da cuenta? En un lugar y cómo me doy cuenta que tú eres con quien yo conecto, con quien yo estoy más cómodo, con quien estoy siendo sincero. También eso, tú cómo te das cuenta de eso y cómo también manejas esos temas, digamos, con las personas que atiendes, con los que van a consulta contigo. Bueno, lo primero es que yo siempre le digo a las personas, busquen ayuda cuando sientan que la necesitan. Porque no es lo mismo que tú llegues por curiosidad. Por ejemplo, hágame una lectura de tarot a ver qué me sale. Eso quizás es otro tipo de tarot, es otro tipo de herramientas que no las manejo yo y que no es que sean buenas o malas, ¿cierto? O ay, hágame una constelación por curiosidad. No, venga, ¿cuál es el tema que no te está fluyendo? Entonces, si hay algo que en tu vida no funciona, si hay algo que en tu vida no fluye, si te das los golpes con la misma piedra, si consigues el mismo tipo de maestro pero con un número de cédula distinta, es que estás repitiendo historias. Hay patrones que tú ves en ti. Si tú ya te diste cuenta que algo no está bien, busca ayuda. Pero siempre que haya un tema, porque si no hay un tema, vamos a sentarnos a conversar muy rico, vamos a pasar muy bueno, usted me va a pagar, yo le voy a dar mis servicios, pero no va a ser tan productivo, ¿cierto? Entonces eso es lo primero. Lo segundo, tú debes encontrar una persona con la que conectes energéticamente, con la que te sientas en confianza. Si tú no te sientas en confianza con tu terapeuta, llámese psicólogo, llámese mentor, llámese coach, llámese como se llame, no vayas, porque ahí es donde tú vas a poder dejar salir, claro, aflorar. La confianza. Y yo como terapeuta, yo no lo puedo controlar. Yo no puedo estar, usted sí me está diciendo la verdad, pero en serio. Sería muy chistoso, ¿no? Vaya más allá, a ver, más profundo. No, yo no puedo controlar eso. Yo tengo que confiar que lo que tú a mí me dices es cierto. Y me pasa mucho cuando acompaño líderes en las organizaciones, porque entonces el de recursos humanos o el de jefe tiene una expectativa, tiene una expectativa, pero el otro siente que ese no es su problema. Entonces yo soy como en la mitad, tratando de que este lo reconozca y haciéndole ver al otro que para esto eso no es importante. Es un reto, porque los dos son mis clientes. Claro. Pero a la final donde yo debo enfocar mi energía es en la persona que estoy atendiendo, indiferente si el líder le gusta o no lo que el otro está trabajando.
Y a la final somos seres integrales. Entonces, todo lo que tú hagas, por pequeño que sea, impacta las otras áreas de tu vida. Sí, totalmente. Y por eso uno mismo cuando empieza a discutir y a regalar conocimiento que uno tiene, digamos, y a compartir historias, eso permea de alguna manera al otro. Claro. Cuando tú compartes tus historias, hablas a la persona, le estás permeando ciertos pensamientos. Y una retroalimentación, claro, también. Entonces tú empiezas a pensar lo que el otro también te está diciendo, ¿no? A conectar cosas. Eso. Y hay algo ahí que es muy importante y creo que en toda la conversación me ha llegado a la mente este tema y es que no es casualidad. Porque entonces a veces también le echamos la culpa a la familia, al transgeneracional, al patriarcado, a la sociedad. Pero nada es casualidad, a ti te corresponde este lugar. Entonces, si estamos en esta conversación es porque a los tres nos corresponde estar conversando de este tema. Por eso hay esa retroalimentación. Por eso es tan constructivo cuando yo comparto conocimiento. Hay veces que uno se va de una conversación y dice, uy, me dijiste justo lo que yo necesitaba escuchar. Sí, sí. Y ¿qué pasa? Y él estaba contando un chisme de otra persona, incluso ajena. Porque nos corresponde, porque estamos en el lugar apropiado, porque todo es perfecto. Con la historia. Bueno, viendo este tema del tarot, que es como visto desde un punto místico, también tiene un poco del esotérico. Uh-huh. Cuéntanos pues cómo esta parte o esta herramienta cómo nos ayuda a encontrarle un bien para el desarrollo personal propio. El origen del tarot, como tú dices, quizás viene desde una parte más esotérica y mística. Digamos no el origen, porque al principio el tarot era como utilizado a partir de los símbolos para entender el universo, para entender la vida. Luego lo tomaron a nivel adivinatorio, ¿cierto? Okay. Entonces empiezan a adivinar el futuro por los mismos símbolos. Que yo no digo que eso sea falso o que eso no exista o que esté malo. Cada quien, como digo yo, cada niño con su boleta, ¿cierto? Al que le gusta y el que le sabe, pues que haga su... Le encuentra sentido. Sí, le encuentra sentido. Claro. Como yo pienso que el futuro lo construimos todos los días con las decisiones que tomamos a diario, a mí no me hace sentido leer el futuro porque yo lo puedo cambiar. Luego viene, no sé en qué momento, pero viene a ser una herramienta terapéutica. Entonces el tarot tiene unos símbolos. ¿El tarot viene como de qué época? Más o menos siglo XIV, aproximadamente en Europa. Okay. Y algo que es importante también aclarar es que no es lo mismo el tarot que los oráculos. Digamos que se conocen, los más conocidos son 3 tarots, el egipcio, el de Marsella y el de Rider White, que este es el que yo tengo, el de Rider White. Y los oráculos son, digamos, símbolos o constructos de diferentes disciplinas donde a partir también de imágenes entonces transmiten un mensaje. Por ejemplo, los tarot de los ángeles o de las hadas o de los duendes. Hay muchos, o sea, por ejemplo, yo, desde una canalización, yo puedo inventarme un tarot. ¿Por qué digo desde una canalización? Porque generalmente eso es información de otros niveles que llega a una persona. Okay. Entonces yo puedo decir el tarot, el oráculo del eneagrama o el oráculo de Ángela. Y a partir de unos dibujitos y unos símbolos que yo le dé, transmitir unos mensajes. Entonces los tarots como tal vienen como más estándares, ¿cierto? Como que los símbolos son iguales. Está el tarot de Rider, el tarot de Marsella y el tarot de egipcio. Okay. Entonces luego vienen a entender cómo a partir de esos símbolos yo puedo proyectar el inconsciente, que ya dijimos que es el 95%, y miren cómo todo se conecta de maravilloso. Eso es lo que a mí más me gusta, todas las herramientas conducen a lo mismo. Entonces yo proyecto al inconsciente a partir de los símbolos y encuentro respuestas, que puede que sean respuestas que yo ya sepa, pero que necesito reforzar, o que sabía por allá algo, me decía en mi intuición, o tenía información guardada y me la recuerda. Entonces eso es lo que hace el inconsciente, aflora el inconsciente, el tarot, aflora el inconsciente para encontrar respuestas de qué me bloquea, por qué no logro avanzar, que quizás estoy yo cargando de otras partes no mías, creencias que no son mías, transgeneracional. Acá hay una carta muy representativa, por ejemplo, esta semana estaba haciendo una lectura y preguntamos de dónde venía algo, si tenía algo que ver con el árbol. Y salió justo una carta con un árbol. Sí, ¿cuál carta la tienes ahí? Brutal. El colgado. El colgado. Que es uno de los arcanos mayores. El tarot se divide en arcanos mayores y arcanos menores. Vale. Los arcanos mayores hablan mucho de nuestros arquetipos, son arquetípicos. Como en una película, uno sabe quién es el bueno o quién es el malo con solo ver, sin escuchar las voces, ¿cierto? Sí. Uno ve una película de Marvel y sabe quién es el villano y quién es el héroe con la forma como se viste, la forma como se para. Esos son arquetipos.
esta es la carta que más nos habla del árbol genealógico, que es el colgado. El colgado. Es una persona que está colgada ¿de dónde? De un árbol. Y al revés. Y está mirando, esta carta también es una invitación a ver las cosas desde otra perspectiva. Ok. Entonces el tarot tiene unos símbolos o unos mensajes desde la luz y unos mensajes desde la sombra, porque es proyección del inconsciente. Y los seres humanos tenemos luz y tenemos sombra. Tenemos esencia y tenemos ego. Ok. De hecho, el curso de milagros lo nombra como una mente recta y una mente egoica. Entonces, todas las herramientas conducen a lo mismo. Entonces, desde el mensaje, por ejemplo, aquí desde la sombra nos puede decir que tenemos un transgeneracional, que estamos colgados al árbol genealógico y que eso está haciendo que nosotros estemos repitiendo la historia de alguien del clan o estemos reparando. Okay. Pero también desde la luz, dependiendo de la pregunta que la persona traiga, Uno lo puede ver al revés. puede decir, no, esta es la forma. Colgado. Parece que, uy, mira que se cruza piernas, todo. Y está cómodo. Se ve cómodo, eso es decir, se ve parchado, cómodo. sí. Pero dependiendo de la pregunta, una persona puede decir, no, este señor está con un dolor muy grande. Pero también podría decir uno que está como atado acá Al árbol. al árbol aquí, los brazos. También. Entonces, mire cómo cada persona le puede dar una interpretación distinta, porque es el inconsciente de cada persona de acuerdo con la pregunta que haga. Ya. O sea, en una lectura de tarot yo no solamente le digo, ay, mire, le salió esta carta, la rueda de la fortuna, esto significa que se va a ganar la lotería. Sí, no es así como tan. Así como a mí me surge una pregunta acerca de eso, o sea, como todo se banaliza por el mercado, que no te quieren vender las cosas así rápido y fácil y disponible todo el tiempo. O sea, ¿cómo es una buena práctica del tarot si no van a banalizar como tal la herramienta o de las constelaciones familiares? De nuevo, lo primero es que yo realmente identifique que hay algo que tengo que trabajar o que tengo que sanar o que tengo que mejorar, que identifique, digamos, como cuando vamos al médico. Es que nadie va al médico por curiosidad, no, de pronto va por exámenes de rutina, ¿cierto? Pero generalmente vamos porque le duele algo. Sí. Entonces siempre que lleguemos a una consulta o que busquemos una terapia es porque tenemos un asunto a trabajar, no es curiosidad. Un propósito. Un propósito. Ya. Entonces, por ejemplo, yo siempre hago esa pregunta primero. ¿Qué quieres trabajar? ¿Cuál es la situación que hoy necesitas trascender, avanzar, progresar en tu vida? ¿En dónde tienes que evolucionar? Claro. Lo otro es que las personas siempre están buscando la varita mágica. Exacto. Eso sí es típico porque queremos, y aparte en el mundo en el que estamos, con exceso de dopamina, con estímulos todo el tiempo, con un acelere, no queremos vivir el proceso. Y digamos que recurriendo a lo que dice Pipe, realmente se aprovechan de ello y lo vuelven sensacionalista, ¿no? O sea, ya se convierte en un tema que tú quieres es vender realmente. Exacto. Entonces ya no es una práctica por la que uno vea que sea realmente como sincera, por un lado, y por el otro, esto tiende a ser un poco como, ¿cómo se dice? Como inmediato, como del momento, como muy natural, pues. Sí, ahí es donde está el asunto de mi responsabilidad como ser humano ante encontrar ayuda, ¿cierto? O sea, si yo tengo una situación, busco ayuda. Pero si yo quiero hacer que todo se vale, si yo quiero hacer algo por sensacionalismo, por curiosidad, vas a encontrar la persona que te venda eso por sensacionalismo y por curiosidad. Lo vas a encontrar y está bien porque eso es lo que corresponde. Claro. También por vibración atraemos personas. No, imagínate que a Santi el otro día nos contaba una historia de que él iba como caminando por la calle y una muchacha le dijo, que le leo las cartas. Y él dijo, ¿qué? Bueno. Y resulta que esas cartas llevaron a que Santi acudiera al psicólogo, no fue algo así. Qué gonorrea. Son buenas esas cartas. Bueno. Eso es. Bueno. Pero fue una historia. Pero es que ahí es donde yo voy. Todo nos corresponde. Hay una sincronía. ¿Qué hubiera pasado si esa persona no hubiera llegado a decirle o a darle una señal a Santi? Quizás hubiera tenido un problema más adelante o una situación que no hubiera podido resolver porque no tenía las herramientas. Sí. Todo es perfecto, nada es casualidad. Entonces, para todos hay. Que está la persona que quiere soluciones rápidas, va a encontrar un terapeuta que le prometa soluciones rápidas, que las dé, que resuelva su problema con una sesión. No lo sabría decir, ¿cierto? No me podría atrever a juzgar que no es mi forma de trabajar. Yo generalmente trabajo con programas completos de acompañamiento donde trabajamos 1, 2, 3 meses dependiendo de la situación. Y sí tenemos herramientas que nos da información, pero no es que la solución sea rápida. Por ejemplo, las constelaciones familiares. En una constelación yo puedo resolver
con una sola sesión un asunto. Ya. Ok. Pero esto viene en 2 vías y yo siempre le digo a mis consultantes, listo, la constelación te revela información y te sana y rompes lealtades. Sí. Pero también está en ti empezar a hacer actos conscientes distintos. De acuerdo. Porque si yo vivo culpando a mi mamá y a mi papá por lo que me hicieron, porque se fue, porque me dejó, porque no me recogió en el colegio y sigo en la posición de víctima aún después de constelar, no va a pasar nada. Pero si yo ya entiendo que yo soy un adulto, que me materno, que me paterno, que no tengo que buscar a papá o a mamá, porque incluso a veces ya ni están, Sí. cómo me hago cargo de mi adultez y cómo me hago cargo de mi niño interior, entonces ya empiezo a tomar acciones diferentes que en esa, digamos, correspondencia o en esa alineación con lo que ya hicimos a nivel de inconsciente y del campo mórfico, ya empiezo a tener resultados. Eso es magia. A mí me han pasado Total. casos donde hay magia, que es en serio que me dicen, uy, pasó esto y mi esposo cambió, empezó a hablarme distinto, pero es porque yo también cambié desde mi vibración. Entonces, desde mi vibración yo muevo mi entorno y desde lo que yo hago en el campo morfológico a través de las constelaciones familiares, todas las personas del clan se mueven inconscientemente. ¿Y en qué consiste esto de las constelaciones familiares? Tú tienes ahí unas figuritas, ¿cierto? Sí, mira, las constelaciones familiares se hacen de muchas maneras. Estos son los figurines, que son una de las formas en que podemos utilizar representantes. Las constelaciones familiares fueron creadas por un alemán, Bert Hellinger, que unió diferentes conceptos de Carl Jung, de Sigmund Freud, de la fenomenología, de la psicoterapia. Entonces él se inventa, digámoslo así, o se da cuenta que a partir de un juego, digamos, de roles, donde hay representantes que hacen el rol de mamá, de papá, de la persona, del niño, dependiendo de la situación que se trabaje, se empieza a encontrar sanación a nivel interior. Ya. Y eso empieza a evolucionar. Y hay ya diferentes, incluso ya hablamos de constelaciones cuánticas. Entonces hay diferentes formas de hacer constelaciones. Unas son, como les decía, con los figurines, que estas se hacen en constelaciones 1 a 1. Yo creo que ustedes han escuchado la serie Mi Otra Yo, la serie turca que se hizo muy famosa en Netflix, ya tiene 2 temporadas. No tengo ni idea. Bueno, ni da ni idea. Esa serie, que es turca, popularizó las constelaciones familiares. Ok. Y es la historia de 3 amigas que van donde un constelador y empiezan a encontrar respuestas. Pues ahí hay un poco de ficción, pues porque es una serie, ¿cierto? Y finalmente es entretenimiento. Pero a partir de ahí incluso mucha gente le dio curiosidad de ir a sanar su clan a través de las constelaciones. Entonces una forma es a partir de esos representantes en personas, que se hace como un juego de roles y que uno desde el ego y desde su mente puede decir esto es puro teatro, pero realmente se siente una cosa loca cuando uno está ya parado. Le dan ganas de llorar, siente frío, se quiere tirar al suelo y uno dice, ¿y uno de dónde? ¿Yo de dónde esto? Sí. Realmente es algo energético que se siente. Pero estos roles son de las figuras tradicionales de la familia, mamá, papá, los abuelos y todo esto. Y es que eso va cambiando, no sé, me surge aquí la locura. Si, digamos, la sociedad va avanzando y las relaciones familiares van cambiando, ejemplo, uno ya ve 2 papás o 2 mamás, igual no es en sí como el sexo, sino más bien es como el rol que tú le das a la figura. ¿Cierto? Sí, las constelaciones familiares hablan del sistema y de cómo reordenamos el sistema. El sistema es la familia, el sistema es el cuerpo humano, ¿cierto? El sistema es una organización, pero digamos que los pilares fundamentales de un niño en su crianza es el sistema familiar. Entonces, el sistema familiar se puede desordenar, por ejemplo, cuando falta un papá. El papá se va, no vuelve a aparecer, entonces para el sistema no pueden haber espacios vacíos. Entonces alguien ocupa el rol de papá. Y ahí vemos que generalmente es el hermano o la hermana mayor la que viene a asumir el rol de papá. ¿Cómo una persona se puede dar cuenta que está asumiendo el rol de papá? Por ejemplo, sus relaciones de pareja no le funcionan porque está siempre pendiente de la mamá casi que su pareja, porque vino a ocupar un rol que dejó el esposo. Entonces ahí es donde se desordena el sistema. Pero el sistema también se desordena de muchas otras maneras. Por ejemplo, cuando hay un secreto, que en el pasado había muchos secretos. Si nacía un niño con problemas, por ejemplo, síndrome de Down, lo escondían. O si había una violación, escondían al perpetrado, más no al perpetrador. Digamos que eran en la familia, les daban el lugar al violador y nadie hablaba de que a la niña la violaron. Sí, sí. Esos secretos también desordenan el sistema. Un incesto, un aborto. Miren que uno no se da cuenta,
por ejemplo, que las mamás de uno, que era muy normal, sobre todo, y las abuelas y las bisabuelas que tenían tantos niños, abortaban. Y nadie los contaba, nadie decía, es que yo tengo un hermano. Y por ejemplo, a mí me pasó, hablando de historias y de casos curiosos, con un dibujo, porque también se puede constelar a partir de dibujos, de otras herramientas. Por ejemplo, aquí con la mesa, si yo no tuviera los figurines, podríamos hacer una constelación. Vale. Entonces, con un dibujo, a una consultante le dije, ¿por qué? No sé. Yo vi un espacio muy largo entre una persona y otra y dije, ¿tu mamá tuvo un aborto? Y me dijo, no. Bueno, nos fuimos como a las 2 semanas. Me dijo, usted no sabe lo que me pasó. Me fui a almorzar con mi mamá y de la nada me contó que había tenido un aborto antes de mí. Uf. Entonces ahí es donde yo digo, parece magia. Parece magia. Pero son estas herramientas desde el inconsciente. Entonces, las constelaciones familiares vienen a reordenar el sistema. Y se reordena a partir de 3 órdenes básicamente, que son, todos pertenecen al sistema, todos pertenecen, incluso las parejas anteriores. Porque cuando una pareja anterior se va, por ejemplo, mi papá estaba casado con una señora y se separaron. La señora se fue y él se unió a mi mamá. Gracias a que la señora se fue, yo nací. Entonces hay que darle lugar a esa pareja que le cedió el lugar a mi mamá para que yo naciera. Okay. Entonces esa es la primera orden, todos pertenecen. Sí, sí, porque es como encontrar un sistema en el un equilibrio en el sistema. Sí, algo así. De cierta manera. Un orden. Un orden. Sí, un es orden. un orden. Que al fin de cuentas no tiene que ser ni verdadero ni falso, tiene que ser es un orden que uno le dé para la tranquilidad de cierta manera. O sea, es como una narración que uno mismo se cuenta. Como de alguna manera usted lo está viendo en un tema más organizacional. O sea, no, como organizar las cosas, pero no puede que no sea de esa manera del todo, bueno, creo yo, no sé. O sea, no creo que uno encuentre la verdad, la absoluta verdad en tantas cosas. Solo una figura del sistema. Eso es como una figura, encontrar un equilibrio. No quiere decir que ese equilibrio sea verdadero o falso. Que realmente sea un equilibrio, sí. Para uno. O sea, no sé, es una opinión personal. Sin embargo, desde la teoría no es tan así. Okay. Yendo un poquito más a la práctica, ¿cómo podríamos hacer un pequeño ejemplo o hagamos algo así para que nos instruyamos mejor? Sí, nos instruyamos mejor. Bueno, entonces vamos a hacer un ejemplo. Eso, ¿sí? De una constelación familiar, ¿cierto? De una. Porque por eso te decía ahorita que quizás no es tan así. ¿Por qué? Porque hay un orden en el sistema. Y vienen las 3 órdenes. La pertenencia, que ya la hablamos, la jerarquía, primero son los papás y luego vienen los hijos. Ajá. Primero son los abuelos, luego los papás, luego los hijos. Primero es el hermano mayor y por eso todos se tienen que acomodar en el orden que es y ocupar el lugar que es. Porque ¿qué pasa cuando una niña, por ejemplo, empieza a ocupar el lugar de la hermana mayor? Entonces empieza a ser un rol distinto, a tener la necesidad de que tiene que ser el ejemplo y se sobrecarga de una serie o se vuelve autoexigente porque es que tengo que ser el ejemplo para mi otro hermano que incluso es mayor que yo. Y cuando se habla, por ejemplo, tú ahorita decías algo de lo cuántico, constelaciones cuánticas. Sí. Ahí como que creería yo que el orden, si es lo cuántico, podrían ser muchísimos más órdenes, ¿no? Lo que hacemos en lo cuántico, no sé. Lo que hacemos con el cuántico es entrar al campo donde están esos seres. Okay. Entonces, a través como de un ejercicio meditativo, hacemos una constelación en ese campo donde están todos. Es como que si usando la imaginación, a través de una meditación guiada, empezamos a ordenar ese clan, la pertenencia, la jerarquía y el equilibrio, el dar y el recibir, que es la 3ª orden del amor. Entonces es un ejercicio muy meditativo de entrar como en ese campo energético y de visualizar a esos padres y a ese sistema familiar y a todos los ancestros. Bueno, entonces ¿cómo empezamos? ¿Qué hay que hacer? Eso. ¿Cómo funciona? Bueno, vamos a hacer el ejercicio con las constelaciones como si fuera un ejemplo, porque si no aquí... Sí, un ejemplo. ¿Qué? ¿Cierto? No sé lo que hacemos. No, se nos van 3 horas de terapia. Ay, sí. Bueno, lo dejamos para fuera de él. Sí. Entonces, vamos si quieres, Alejo, sí, coge estas figuras y ordénalas. De cualquier manera. De cualquier manera. Listo. Y ordenarlas es como ahí en el... Sí, ahí las va acomodando. Por ingeniería. No sé qué dice, pero ya lo que fue. Listo, entonces
el ejercicio en las constelaciones es guiado, ¿cierto? No es como coja esto y organícenlo, sino que yo voy guiando. Okay. Coge una ficha. Yo pienso, por ejemplo, en que coja el papá. Entonces él coge la figurita tal y ese es el papá. Es una figura. Sí. Si, por ejemplo, fuéramos a interpretar esto, de familia. Entonces lo primero que yo te diría, Alejo, es ¿quién eres tú? De ese sistema que tienes ahí, ¿quién eres tú? A mí me gusta el azulito. O el verde me gusta más. Sí, o este. No, el de arriba. El grande. Sí. Listo. Y digamos que yo dije, ay, no, entonces elige al papá y tú elegiste el moradito chiquito. Ok. Entonces, por ejemplo, ¿cómo te verías tú frente a tu papá? Si ese fueras tú y ese fuera tu papá. Claro. Como el salvador, como el que ayuda. O también como el vigilante de alguna manera. Porque está como enfrente de todos al mismo tiempo. No está perdiendo de vista ninguno. Y sí, obvio, más grande. Entonces como que de alguna manera la experiencia lo lleva a ser más voluminoso. Entonces, si eres tú y tu papá es ese, entonces yo te empezaría a hacer preguntas. ¿Por qué tu papá es tan pequeño? Ya. ¿Será que? Y empiezo a hacer como hipótesis, porque yo no tengo la verdad absoluta, la verdad la tiene Alejo en su inconsciente y en todo su clan. Entonces, ¿será que es que para ti tu papá lo viste pequeño, no fue proveedor, no lo viste? Entonces, ay, sí, por ejemplo, mi papá tomaba trago, entonces llegaba y había que atenderlo todo el tiempo, entonces ahorita que está tan grande yo siento que lo tengo que cuidar. Empieza a salir información. Ya, claro. Puro método socrático, lo que decías, la mayéutica. Puro método socrático, sí. Chimba. Sí, porque se va revelando a través de la misma filosofación, o bueno, de filosofar a través de preguntas. Sí. Vas llegando atrás a lo mismo, ¿no? Yo creo que también se vuelve como un ciclo en algunos puntos, que tú llegas a un punto y por otro lado también llegas al punto. Sí, y la idea es, ahí traigo la metáfora de Shrek que habla de la cebolla, ¿cierto? Cada vez vamos quitando más capitas de la cebolla. Claro. Sí. Entonces uno dice, nunca va a acabar de sanar, seguramente no, porque parte del para qué vinimos a este mundo es a evolucionar y a quitarnos esas capas que tenemos. Pero entonces ahí, por ejemplo, hicimos un diagnóstico. Ahora hay que hacer una sanación. Entonces empezamos a darle a cada uno el orden. Entonces, por ejemplo, si este eres tú y este es tu papá debe ir a tu lado derecho. Es muy curioso porque, por ejemplo, yo puedo tener esto acá y Alejo puede decir, este soy yo y estoy mirando para acá, para hacia donde yo estoy. Está bravo. Usando la espalda. Y no tienen caritas. Y la gente dice, pero es que está bravo. No, es que está desinteresado. Sí, empieza a ver un montón de cosas ahí. Exacto. Entonces aquí ya empezamos a ordenar. Entonces, si este soy yo, entonces pongamos un papá más grande al lado derecho. Está mirando para allá hasta la derecha. Pongamos a una mamá al lado izquierdo y empezamos a darle la jerarquía, la pertenencia y el gana-gana, el dar en equilibrio. Los papás dan, los hijos reciben. Ya. Entonces el sentir que yo tengo que darle a mamá me está hablando de un desorden. Así es que mi mamá está viejita y pobrecita y no tiene pensión. No, los papás dan, los hijos reciben. No hay deuda. Porque a veces los hijos, y eso me lo he encontrado mucho, sienten que le deben a los papás porque les dio la vida. Entonces, a partir de este orden que empezamos a dar, hacemos unas frases de sanación. Entonces, yo las digo y el consultante las repite. Entiendo. Y ahí empezamos a partir de la reprogramación a cambiar esos patrones, a soltar lealtades, a cortar con lo que no me corresponde. Wow, brutal, ¿no? Porque de todas maneras va como... ¿Pero se sintió identificado o no? Sí, de alguna manera también. Sí, claro, ¿por qué no? Porque a la final uno también como que lo puede tomar a su forma de ver. Entonces, en ciertos puntos, digamos, cuando decía que no, ahora tengo que hacer cargo de mi padre o cuidarlo. Algo así, cuidarlo. Entonces, claro, uno también absorbe esa idea y de alguna manera se siente identificado. Sí, claro, liberan un poquito de ansiedad también, de cierta manera. Obvio. Eso es digamos, con las constelaciones. Con el tarot ya es más propositivo, ¿no? Cambia un poco o... Sí. Es un poco más... Yo tengo una pregunta antes de eso. Digamos que todas estas herramientas van de la mano con el proceso de acompañamiento terapéutico, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Es decir, que no tienen un orden, sino que las utilizas como para un objetivo en sí, que es reorganizar y todo eso, pero no hay como un orden. Primero vengo con la consultante o el consultante, hablamos de cierta manera, porque puede que de pronto te encuentres con un consultante que no acceda, digamos, a una herramienta. Entonces tú como que dices, tenemos esas herramientas, ¿cuál quieres utilizar? O tú, digamos, dices, no, ella o él sirve para las cartas o para
para las constelaciones, ¿me entiendes? Como que tú vas organizando eso, o cómo es como ese orden propositivo. Digamos que depende, ¿cierto? Yo, por ejemplo, ahorita trabajo con programas de acompañamiento semipersonalizados. Entonces yo ya tengo, mi programa principal se llama Vida con Propósito y es donde acompaño a las personas a identificar o reconocer el propósito de vida, pero aparte de eso, diseñar la vida que quiere vivir alineada con el propósito. Para mí el propósito de vida es un faro que alumbra mi camino y que me ayuda a tomar decisiones. Pero decisiones no solo laborales, que es como lo que está en el argot popular, por así decirlo, sino incluso de qué me voy a comer, para dónde voy, qué quiero hacer, porque el propósito viene de adentro, o sea que es una conexión conmigo misma. Entonces, por ejemplo, en ese programa yo tengo 2 momentos, uno con el tarot y otro con las constelaciones, pero ya están claramente identificados. Porque entonces yo empiezo con el autoconocimiento, quién soy, quién no soy, cómo identifico mi ego, para poder, cuando llegue el propósito, que no sea un propósito que haga feliz al ego, como lo hablamos ahorita, sino que esté realmente desde la autenticidad de mi ser. Pero ese ego surgió por una herida de infancia. Entonces yo llevo al consultante en ese programa a que vaya a reconocer cuáles son sus heridas de infancia, qué fue lo que pasó, qué hizo que esa estrategia de personalidad se construyera. Y allí, al identificar esto, entonces utilizo las constelaciones para ayudar en el proceso de sanación de esa herida de infancia, de perdonar a la mamá, de perdonar al papá. Las constelaciones no hablan de perdón, sino de reconciliación, pero para el ego es importante el perdón. Entonces, si yo estoy con una personalidad, o sea, con un ego al frente, yo tengo que ayudarle a que se rompan esos paradigmas. Entonces, por eso yo siempre le hablo del perdón, y detrás del perdón viene la reconciliación. Claro, se vuelve ya como una herramienta restaurativa porque también te ayuda a relacionarte mejor con la familia, con el entorno, con todo. Claro, y ese es el fin, ¿cierto? Yo sano, pero también sano mi relación. Mi mamá no va a cambiar, pero yo dejo de estresarme cada que mi mamá me habla de cierta manera o que hace ciertos comportamientos. O algo que pasa mucho es que los hijos juzgan mucho la relación de los padres y compran lealtades. Entonces es que me da rabia con mi papá porque le pegaba a mi mamá. Pero eso es asunto de su papá y de su mamá. Eso no, nada tiene que ver con usted. La relación con su papá es diferente a la de su mamá con su papá. Y eso hay que sanarlo a partir de esta herramienta, por ejemplo, que ayuda mucho. Y como uno, digamos, a mí siempre me sale esta cuestión cuando hablamos de esos temas, como uno no se va al otro extremo de la indiferencia, por decirlo así. Que creo que para mí, digamos, no... Creo que se vuelve también algo que lo puede enfermar a uno. O esconder o ponerse esa máscara de que es que no siento nada, de que soy Superman o que yo qué sé. Entonces, que es como el otro lado, la indiferencia. Entonces, voy a terminar con esta parte del programa y con la otra idea de cómo se puede dar la herramienta, cómo definir qué herramienta, y vamos al tema de la indiferencia, que creo que ahí podemos profundizar bien chévere. Listo, va. Entonces, por ejemplo, en Vida con Propósito, después de que sanamos, ya vamos a reconocer la luz, que a veces cuesta más que ver el ego. Entonces, ¿qué características de luz tengo? ¿Qué hace que yo le dé al otro? ¿Cuál es como el servicio que yo entrego? Y ahí ofrezco una lectura de tarot que se llama la lectura del don del alma, donde él me muestra qué aprendizajes vengo, qué traigo, qué tengo que hacer, como son 7 cartas que tienen un orden y que ayudan entonces a fortalecer esos dones, talentos y características de luz que yo ya vengo identificando. Y ya de ahí entonces diseñamos la vida que queremos vivir, aprendemos cómo llevar relaciones en propósito y cerramos con un módulo, son 8 módulos de hábitos que empiezo a hacer distinto para aprender a vivir desde mi propósito de vida. Ese programa ya está establecido. Claro, tiene ajustes porque pues las personas no somos estándares, ¿no? ¿Cierto? Sí, claro, pero pues muy metódico de todas maneras. Sí, claro. Tiene un método ya probado. Exacto. Pero entonces yo hago otro tipo de consultas que son solamente una sola consulta, que es de constelaciones o de tarot. ¿Cuál es la herramienta? Dependiendo. La persona puede llegar con una situación. Generalmente la persona llega buscando la constelación porque es lo más conocido. Entonces yo le ofrezco el combo, digamos así, que cree de tarot más constelación, porque el tarot me ayuda a proyectar el inconsciente. Entonces de alguna manera también me da información que me puede llevar a hacer una constelación sanadora. O sea, me da más información. Pero como tú decías, Alejo,
hay mucho misterio, misticismo, esoterismo, nueva era alrededor del tarot. Entonces hay personas que dicen, no, es que yo no creo en eso, o eso no es de Dios, o eso no es de mi religión. Sí, claro. Entonces ahí está abierta la puerta. No lo quiere hacer, no lo hacemos. Y la constelación también arroja mucha información y es muy sanadora. Yeah. Entonces, cuando yo hacía programas 1 a 1 que eran más como espontáneos, no como el programa método que ya tengo de vida con propósito, uno va sintiendo qué herramienta le puede ayudar. Por ejemplo, todos tenemos creencias limitantes. Entonces, siempre yo en todos mis programas hablo de creencias o en todos los acompañamientos. Y siempre utilizo herramientas de programación neurolingüística para ayudar a cambiar las creencias. Pero el timing es el que puede cambiar. Una persona puede estar de entrada listo para cambiar creencias, identificarlas, y otro no. Después de 3, 4 sesiones ya puede estar más preparado. Entonces uno como terapeuta va aprendiendo a leer, a entender qué es lo que está pasando y cuál es la herramienta más apropiada y en el momento apropiado para la persona. Yeah. Eso está muy denso, ¿no? Bueno, entonces, pero podemos continuar entonces con esta ahí. Lo del tarot. Lo del tarot que nos quedamos A ver ahí cómo en medio de funciona. preguntas. ¿Cómo funciona el tarot? Bueno, entonces, la indolencia. Es que creo que me quedó sonando esa pregunta Sí, de la indolencia, que indolencia. me parece importante. Y yo creo que aquí parte de lo que hablábamos ahorita es de entender que todo nos corresponde. Entonces, si mamá eligió un papá que le diera duro, era lo que ella necesitaba para su evolución. Entonces, no es lo mismo ser indolente a ser comprensivo o compasivo, porque hemos confundido la compasión con pesar. Y compasión es entender el proceso del otro. Entonces, yo no miro a mamá con indolencia a problema de ella, sino es su proceso. Y lo entiendo. Y lo respeto. E incluso lo valoro, porque eligió un aprendizaje muy duro para esa evolución. Y empiezo a mirarlo diferente, es decir, no me vinculo, me abstraigo un poco de la realidad de ellos dos, pero no desde el dolor, sino desde la comprensión. Es duro porque también puede haber, digamos, rencor ahí. Ahí es donde está la sanación. Con la figura del padre, porque uno también se ve reflejado ahí. Es que uno está totalmente ligado a eso, ¿no? Porque lo atraviesa durante toda la vida. El padre lo atraviesa a uno hasta que muere, pues, por así decirlo. Y posterior a su muerte también está, pues, el padre. Pero ¿cuál es el asunto? Y ahí es donde viene el ¿para qué hacer estos trabajos? Porque yo puedo decir, a mí no me importa, yo paso por la vida y no pasa nada. Pero ¿cómo es tu relación con el masculino? ¿Cómo es tu relación con el éxito? ¿Cómo es tu relación con la profesión? Porque el padre, el papá nos da esas relaciones. Es decir, yo estudio una cosa pero ejercí otra. Ahí pueden haber situaciones que tienen que ver con papá. O soy infeliz en mi trabajo, si trabajo solo por plata. Ahí hay un tema de sanar a papá. Lo mismo que mamá. ¿Cómo está mi relación con la abundancia? ¿Cómo está mi relación de pareja? Es que a mí ninguna mujer me funciona, a mí ningún hombre me da la talla. Ahí hay un asunto de sanar a mamá o a sanar a papá. Mamá nos da el amor, pero papá nos ayuda a sostenerlo. Mamá nos da la abundancia, pero papá nos da la fuerza para sostener el trabajo que nos genera el ingreso. Entonces, cuando uno dice, no, a mí no me importa, pero tengo situaciones que no funcionan. O sea, nosotros estamos en esta vida para tener la abundancia ilimitada del universo. Si eso no está fluyendo es porque hay algo que lo está impidiendo. Y ahí vienen las herramientas para poder sanar. Por más que yo quiera decir soy indiferente a esto o tengo rabia, esa rabia ¿para dónde te está llevando? El otro, el papá, está pasando bueno y no está pensando en qué pesar de mi hijo que tiene rabia de mí. Él está viviendo su vida, pero ¿quién se está dañando con la rabia, con el rencor y con no perdonar? Ese venenito es gotica a gotica que nos vamos tomando a nosotros. Y yo he tenido consultantes que dicen, es que no quiero sanar. Claro. Es una elección. Pero hay gente que entra como en ese bucle de querer estar como mal. No sé, ¿eso cómo se le podría llamar? Sí, también. Como que eso también genera como un vicio. Hay gente que es adicta al sufrimiento. Eso es... Sí, y lo ven también como un propósito de alguna forma, porque se convierten a solo pensar de esa manera y buscan eso, que eso suceda. Sí, entran lo hacen que pase. En el camino de la literal. víctima. Como que se ahogan en el camino de la víctima, no sé. Pero eso también tiene que ver con las creencias, ¿cierto? Por ejemplo, uno ve en la India, las personas tienen en sus creencias religiosas que entre más sufra, en la otra vida le va a ir mejor. Sí. Entonces, eso también es una creencia. Pues todos son creencias, ¿cierto? ¿Cuál es el reto? Es entender cuáles son las creencias que a mí me están limitando y cómo las puedo cambiar. Y hay gente que se hace, incluso volviendo al eneagrama, al eneatipo de personalidad, hay uno que es melodramático y que no se siente bien en la felicidad, porque de niño grabó que no está bien sentirse feliz.
Entonces es una persona que le gusta la tristeza y que siempre va a estar en tristeza y va a llamar a la tristeza, y si está muy contento entonces va a buscar un motivo para estar triste y profundiza con su música y con sus pensamientos al melodrama. Pero eso se podría, digamos, cambiar. Claro, y es que ahí viene la responsabilidad. Si yo me doy cuenta, tengo dos opciones. O sigo en el victimismo, porque es que es muy fácil ser víctima, todo el mundo está ayudándome, todos son salvadores, o realmente tomo responsabilidad. ¿Cuál es la diferencia? Con uno puedo tener resultados y con el otro va a seguir en el mismo bucle. De acuerdo. Entonces, por ejemplo, hablando del tarot, para que hagamos medianamente un ejercicio práctico, porque yo entre una constelación y un tarot me puedo demorar aproximadamente 90 minutos con una persona. Es un montón de tiempo, claro, sí. Porque es que también se trata de poder profundizar, ir más allá, encontrar unas respuestas primero para poder avanzar. Pues no puede ser como tan inmediato. Y por ejemplo, yo no soy capaz, es personal y valoro mucho el que es capaz, que dice, no, se acabó el tiempo, guárdeme esa lagrimita para la próxima sesión. No, no soy capaz. A mí una hora nunca para mí es suficiente. Es que es muy poco tiempo. Yo siempre para una sesión me programo para 2 horas, entendiendo que aproximadamente son 90 minutos, un poquito menos, un poquito más. Pero es que fluya y que haya un cierre en el proceso. Por lo menos vez a vez. Porque, claro, cada vez tiene una connotación diferente también. Hay unos sentimientos distintos que están y unas sensaciones instantáneas que afloran en ese instante y no van a volver a pasar en la siguiente sesión, creo yo. Sí, y por ejemplo, lo que son las constelaciones y el tarot, uno llega con un asunto a tratar. Y la idea es tratarlo en esa sesión. Entonces, una de las preguntas que me hacen es cuándo me puedo volver a constelar. Entonces, lo ideal es dejar que el sistema se mueva, no hacer constelaciones cada 8 días, dejar que pasen unas 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas o más y no constelar el mismo tema. Bueno, hace un rato hablábamos de eso, no sé si recuerdas. De volvernos adictos. Que volvernos adictos a ese tipo de cosas. Entonces hay personas que vienen y te consultan y lo hacen la de una sola vez, una sesión porque tengo esto en concreto. Pero entonces a los 15 días te están llamando, oye, ¿sabes qué? Tengo otra situación. Y ya después te llaman cada 8 días. Sí, sí. Y entonces, ¿ves que no? Es que... Se prolifera mucho también como por las redes sociales y también por la televisión, ¿no? Que hay tanta información y tanta gente que hace eso. Y, por ejemplo, me acuerdo que en las mañanas, en estas jornadas matutinas de muy buenos días, como que siempre leían las cartas y todo. Y la mamá ahí pendiente, todo el mundo ahí pendiente. Sí, total. Y comentándole a uno al mediodía. Por ejemplo, yo hay algo que le digo mucho a mis consultantes, es que yo quiero que siempre se lleven herramientas para la vida. Entonces, hace poco terminé un proceso con una persona y a los 2 meses me escribió que necesitaba una sesión y le dije, ¿cuál es el tema? Y me dijo, no, de ese tema que hablamos, Y yo le dije, pero mira, tú tienes estas herramientas ya en tu programa, porque la mayoría de mis programas, el pregrabado es de por vida. Pueden volver a ver los videos cuando los necesiten. Entonces yo le dije, revisa, aplica las herramientas y si realmente sientes que no encuentras respuestas, nos vemos. Pero mi idea es que las herramientas que utilizan para un tema las puedan utilizar para otro. Que no sea como algo de dependencia toda la vida con el terapeuta. Ya, y digamos que estas herramientas se pueden ser ¿cómo se dice? ¿Cómo se diría? Aplicadas. No es el deber ser. Hay gente que lo hace y que tiene la capacidad. Por ejemplo, si yo reconozco el año pasado identifiqué que tenía una lealtad con mamá, a partir de una conversación por teléfono, yo me di cuenta, yo dije, ¿yo qué estoy haciendo? Me estaba victimizando con mi mamá, buscando el amor de mamá. Llevo 9 años en procesos. Claro. Y hace 1 año identifiqué eso. Y yo entonces utilicé las constelaciones no como diagnóstico, sino como sanación, ¿cierto? Utilicé las frases, ubiqué en el lugar que cada uno tiene que estar. Pero ¿por qué no lo hago como diagnóstico? Porque ahí me puede entrar el ego, yo ya sé dónde va cada uno, entonces puedo manipularlo. Claro. Hay personas que se constelan con las constelaciones fluviales, que ponen en un baldecito de agua, en una tina, una bañera, unas figuras y ya se mueven solas. Y a partir de ahí les da una información. Yo no las sé hacer. Entonces yo busco terapeutas porque es que la terapia debe ser canasta básica y los terapeutas también necesitamos terapeutas. Yo creo que eso tiene mucho también que ver con que somos la mayoría agua, ¿no? Yo creo que de alguna manera también tiene algo de significado. De hecho, se dice que el planeta Tierra, que es más agua que tierra, es un planeta donde venimos los seres humanos a aprender de las emociones. Entonces, el cuerpo está lleno de agua y con lo que menos nos conectamos es con el cuerpo, es decir, con las emociones.
como lo hablábamos hace un rato. Sí, qué brutal. Sí, como todo se conecta, ¿no? Es que es eso. Todo se empieza a conectar de una forma que aparentemente le vuela a uno la cabeza así. Le vuela a uno la cabeza. Parecen ser cosas distintas, pero todo a la final es lo mismo. Listo. Y eso es la importancia también de que para cada niño hay una boleta. Cada quien resuena con lo que resuena. Entonces a mí me gusta el tarot, chévere. No me gusta el tarot, me gustan las constelaciones. Ahí también hay respuesta. No me gusta la terapia y digamos que voy a la iglesia. Ojalá que haya una guía espiritual más allá del sermón, ¿cierto? Porque necesitamos desahogarnos y poner a la luz lo que hay en la oscuridad, Sí, es decir, en el inconsciente. Pero a cada quien le funciona su forma de ser mejor y de estar mejor en el mundo. Y nada es criticable. Claro, y está el valiente que nunca utiliza ninguna herramienta, que solo se auto medica o con su propia mente y dice así me sano y este soy yo y ya. Sí, yo creo que hay un sesgo ahí muy fuerte, güey. Sí, claro, total, pero porque pues uno ve lo que por lo que uno está atravesado, pero uno a veces lo engalana en el autoengaño, güey. Y el ego tiende a autosabotarse mucho, a autosabotearse y a ocultar la verdad. Entonces uno siempre, yo creo que necesita una mano amigo sí o sí, mano amiga. sí, Yo es necesario. pienso lo mismo. Bueno, entonces vamos a hacer un mini ejercicio de tarot. Listo, cada uno va a pensar en una situación o en un mensaje que necesite o en un problema o en un tema que quiera como resolver. Algo sencillo. Listo. Listo. Ya. Alejo, ya. Listo, sale. Listo, entonces vamos a sacar una carta. Bien. Si quieres, Alejo, muéstranos la carta a la Esta es mi cámara. carta. Aquí la tengo. Alejo, ¿qué ves ahí? La veo poderosa, como fuerza. Muéstrame, Alejo, ¿cuál es? Mire, Como... No. como el mero troyano. El mero Es lo que troyano. ve Alejo, no lo que ve a Pipi. Ese es el propio troyano. Ok. Sí, claro, él va con su... Y como, no sé, parece que fuera como una rama de un árbol o algo así, que está como... Ujú. O está clavando, no sé. Bueno. ¿Qué emoción te genera esa carta? ¿Te gusta, no te gusta? Sí, a mí me gusta. ¿Qué sientes? Como empoderamiento, Ujú, como seguridad. ujú. ¿En qué parte del cuerpo sientes esa seguridad? En el pecho. Ok. ¿Expansiva o contraída? No, expansivo. Ok. Como expansivo. Listo. Me sale, muéstrame otra vez. Listo. Ahora seguimos contigo, Alejo. Vamos con Pipe. La reina de espadas. Reina de espadas. Ujú. Ok. The Queen. ¿Qué ves tú en esa carta? Siempre me atraviesa la figura femenina a mí, güey. no. Serán guayadas. Pues primero que todo, yo pensé que era un rey. Pero bueno, es una reina y es lo mismo prácticamente. Ujú. Yo noto es como debilidad. ¿Por qué? Porque veo como una fachada. Eso es básicamente. Ujú. Como sentado en un trono meramente ficticio, que es como la verdad. Como si se sentara encima de la verdad, creyendo que es algo absoluto. Pero no, y a la defensiva, peor, porque tiene la espada como Empuñada. como empuñada, exacto. Ujú. Entonces, no sé, eso más o menos. ¿Qué sientes con esa carta? Frustración. Ujú. Ok, muy bien. Realmente. Alejo, frente al tema, a la pregunta que traías, ¿qué te dice esa carta? Como que debo ser como de asegurar, como de tener fuerza. Siento como que tiene que ir como encaminado a eso. Listo, esa carta que es bastos, los bastos en el tarot representan el accionar, la profesión, el trabajo y el hacer. Ajá. Entonces es una carta que te está invitando a tomar acción. Para eso que tú necesitas resolver, es como tú en tus manos tienes las herramientas. Ajá. Toma esa fuerza y esa seguridad, pero acciona. No es desde la fuerza y seguridad y si todo va a estar bien, sino que hay que tomar acción. Ok. ¿Te da respuesta? Brutal, sí, claro, totalmente. Full identificado, muy bien. Ok, ahora ¿El qué? El basto, los bastos. Los bastos. Ujú. Ok. El troyano, dice. Ante la pregunta que hiciste, ¿qué respuesta ves ahí? Que hay que estar menos a la defensiva. Ujú. Yo creo que mi verdad no es del todo como... O sea, no soy... O sea, yo creo que aquí hay como un sinónimo de superioridad por tener como una verdad. Y como que en ese sentido, digamos, uno no tiene por qué sentarse en la verdad, sino dejar fluir también como
otras perspectivas, de cierta forma. Y mira que tú nombraste la frustración. Y cuando hablamos de frustración estamos hablando, de hecho las emociones traen mensaje. El mensaje de la frustración es dejar de ver las cosas de la misma manera, empezar a intentar caminos distintos. Entonces yo diría, con lo poco que estás diciendo, mira que no hemos hablado de la situación, porque yo no necesito conocerla, pero con lo que estás diciendo hay una rigidez mental en ti y es una invitación a aperturarte mentalmente. ¿Y por qué te digo mental? Porque las espadas en el tarot representan la mente, la inteligencia, el conocimiento, las creencias. Entonces tus creencias te están generando rigidez. Qué loco, porque yo hablé de la verdad como la silla. Ajá. Y la espada como protegiendo. Y la fuerza. Y mira que tú ves no una mujer empoderada, sino que ves a un rey como soberbio, como a la defensiva, como agresivo. Cada uno tiene una mirada distinta, pero cuando tú dices frustración, ahí ya estás hablando de la emoción y cuál es la invitación de esa carta. Entonces miren cómo se leen los símbolos. Hay muchos símbolos y ustedes, por ejemplo, me dicen, es que a mí no me gusta ese pajarito que está por allá volando. Ah, bueno, ¿qué pasa con la libertad? Brutal. Yo no había visto ni siquiera ese pajarito. Y hay gente que ve figuras Sí, que yo ni siquiera he visto aún con los años que llevo practicando el tarot, o ve formas que son formas distintas. Por ejemplo, en esas nubes podría haber una persona. Yo no veo una persona, pero esa persona la ve, porque es tu inconsciente el que se proyecta. Yo a partir de la proyección del inconsciente uno los símbolos y empezamos a encontrar las respuestas, pero no soy yo diciendo, mira, te salió la reina, significa que vas a encontrar a una mujer con mucha fuerza que te va a cambiar la vida. Como el tarot de televisión. Sí, claro, porque ya ahí está interviniendo lo que tú piensas y lo que a ti se te hace que puede ser para él, más no realmente el inconsciente de Felipe. Exacto, se mete mi mapa. Claro. Que ahí parte de la tarea y el gran reto del terapeuta es dejar su mapa a un lado, dejar su ego a un lado y centrarse en lo que el otro está diciendo. Si yo aquí estoy pensando, uy, le salió el 7 de bastos, ese 7 de bastos que significa no te voy a escuchar ni siquiera lo que tú me estás diciendo de lo que la carta a ti te dice. Y es más importante lo que la carta a ti te dice que incluso el símbolo. Ya. ¿Y el 7 tiene algo que ver? ¿O el 7 es...? Sí, todos los números, digamos que tienen un impacto, pero por ejemplo los números se ven más encadenados. Si te salió un 5 de bastos, por ejemplo, y luego el 7, ahí puede haber una información evolutiva o al revés. Okay. Pero son encadenados en la lectura. Generalmente no hacemos lectura con una sola carta. Claro. Es más... Se conecta con otras. Tipos de lecturas donde vemos pasado, presente, futuro o miedos. Hay diferentes tipos de lecturas. Pero todas las lecturas que yo hago son a partir de esa sanación, de entender qué hay en mi inconsciente. Muy brutal. Sí, no, yo quedé aquí ya... Picado. Sí, picado. Sí. Necesitamos 3 horas de sesión. Yo creo que sí. No, claro. No, yo creo que meses. Unos cuantos meses porque estamos... graves. Bueno. Ay, sí, se acabó el programa. Chao, nos vemos en un próximo capítulo. Voy a ponerme a llorar aquí. Bueno, yo creo que como para ir concluyendo, ¿cierto? Sí, me parece bien. ¿Dónde te podemos encontrar en las redes sociales? Y digamos, tú hablaste en todo el podcast de tus programas y todo esto. ¿Dónde podemos encontrar estos programas? ¿Cómo podemos relacionarnos con esos programas y todo este...? Bueno, yo estoy en Instagram como angelamonroy.co, en Facebook también, en YouTube me encuentran como Ángela Monroy Mentora. Y ahora estoy incursionando en el mundo del podcast, entonces me pueden encontrar en Spotify como Reconoce tu Esencia Divina y también pues en mi canal de YouTube están los episodios en video. ¿Reconoce tu esencia divina? Sí, okay. En Spotify y en YouTube. Y yo quisiera que dejáramos como un mensaje de retos o digamos las realidades y cómo podemos nosotros agarrar estas herramientas del coaching y todo esto para no caer como en una... positividad tóxica de querer que esto nos va a ayudar pero para rendir más, para ser mejores y cómo podemos digamos lidiar con eso para que sea algo como realmente más humano que nos sirva para sanar las cuestiones familiares que tanto nos hacen daño o nos influyen para tomar decisiones más allá de que caigamos como en esta positividad tóxica de querer rendir más y todo esto. Sí, yo creo que ahí es muy importante primero entender el para qué, ¿cierto? Y ahí de nuevo vienen las creencias y el ego.
Yo hablo mucho pues del tema de cambiar los estándares, de reconfigurar los propios estándares. ¿Qué es para ti el éxito, por ejemplo? Nos han enseñado que el éxito es casa, carro, beca, y ahora encima hay que ponerle finca, y hay que ponerle hijos, y hay que ponerle perros, y tener una huerta, y comer saludable, y no sé qué, y nos empezamos a meter en un tema que quizás no tiene nada que ver conmigo. Entonces empezarnos a preguntar realmente el qué y el para qué, el qué soy y el para qué quiero hacer esto, más allá del para qué estoy en la vida, porque puede ser tan profundo, tan sencillo. Para mí es muy sencillo, pero puede ser muy profundo y empezar a filosofar y caer también en un hueco, en una ansiedad o en una angustia que llegan a mí muchos clientes diciendo es que no sé cuál es mi propósito y entonces me voy a morir y no dejé un legado. Y también hay demasiada presión ahí, ¿cierto? De acuerdo. Entonces más bien es ¿para qué? ¿Para qué estoy en este ritmo tan acelerado? ¿Qué quiero lograr? ¿Esto realmente es lo que yo quiero o es lo que me impuso la sociedad o me impusieron en la casa o me dijeron? Entonces hacerse preguntas. Eso por un lado. Entonces redefinir esos estándares de vida. Cuando yo empiezo a darme cuenta que la felicidad es tan sencilla como compartir, por ejemplo, con mi familia, entonces empiezo a dedicarle más tiempo a mi familia que al trabajo. Esta pregunta yo la hago mucho cuando hago acompañamiento o talleres, programas en capacitaciones en empresas. ¿Qué es lo más importante en tu vida? Mis hijos. ¿Y cuánto tiempo le dedicas a tus hijos? No, porque es que estoy trabajando para ellos y me estoy formando y entonces estoy haciendo una especialización para ellos y entonces todo el tiempo estoy ocupado y no le dedico tiempo a los hijos. Entonces empezar a preguntarse ¿para qué estoy haciendo esto tan sencillo que estoy haciendo? ¿Para qué estoy haciendo este programa Efecto Nicho? ¿Qué quiero lograr con esto? ¿Eso realmente me significa a mí? Creo que esa pregunta es muy poderosa. ¿O es una imagen que quiero dejarle a otros, ¿cierto? Entonces no es para que me reconozcan. Y eso al final el reconocimiento te va a hacer feliz. Eso va a hacer feliz a tu ego. Total. Entonces como hacernos esas preguntas. Lo otro es entender que las emociones son importantes. En estos días alguien me decía, no, pero yo no estoy de acuerdo, es que uno no tiene por qué estar triste, ¿para qué estar triste? Porque cuando hay tristeza es la oportunidad de tu ir adentro. Solo cuando hay tristeza tú te haces preguntas, si estás en conciencia, si estás en automático te victimizas cada vez más y puedes llegar a niveles muy profundos de tristeza. Por ejemplo, bueno, ahí me gustaría, digamos, preguntar también, una persona que está, digamos, en su automático del día a día, que no se da cuenta cuáles son los momentos para preguntarse cosas. Entonces, digamos, tú debes de tener de alguna forma un top de cosas que uno tiene que estar analizando en ciertos momentos. Digamos, cuando tú llegas tarde a la casa cansado y llegas a la cama y te acuestas a llorar porque estás pensando en un montón de cosas que te tienen agobiadísimo. ¿Cómo haces tú para darte cuenta en qué momento pensar y en qué momento no realmente es tan bueno porque estás muy sensible o tienes una carga brutal en la cabeza y ya no puedes pensar realmente en cuál es la respuesta a esa pregunta que estás haciendo exactamente? De pronto tú tienes un poco más con esa experiencia que has adquirido. ¿Qué momento sería bueno para nosotros las personas que no tenemos ni idea de cómo actuar en esos momentos? Entonces, lo primero es entender que las emociones tienen información, ¿cierto? Entonces, si llega la tristeza es porque te está invitando a ir adentro, a preguntarte, a observarte. Entonces, si tú quieres parar tu automático, empieza por decir, voy a empezar a ser más consciente de mis emociones. De nuevo, las emociones se sienten en el cuerpo, pero estamos desconectados del cuerpo. Entonces, ahí hay una decisión a tomar. Todos son decisiones. Entonces, yo decido si quiero ser más consciente o quiero seguir en automático. Yo decido si quiero seguir alimentando la tristeza o quiero frenar. La mejor herramienta, diría yo, a nivel de autoconocimiento, es el diario. Yo lo llamo el diario de la Barbie. Se lo regalaban uno a los 15 años y uno le ponía candadito, pero a la final el objetivo del diario no es solamente vaciar la información, sino hacerme preguntas, entender qué está pasando. Sí. Yo le digo a la gente, llegue en la noche a la casa y dedíquele 5 o 10 minuticos a escribir. ¿Qué me generó rabia? ¿Por qué me generó rabia esto? ¿Qué de lo que el otro hizo o dijo me tocó a mí un botón? Porque el problema es mío. No es el otro tocando mis botones, son mis botones que yo no los he sanado, son mis heridas. Responsabilizarse. Claro. Pero entonces es una decisión, ¿cierto? Si yo estoy en automático y nunca decido parar el automático, así voy a seguir. Pero seguramente las personas que están escuchando este episodio, como les corresponde escucharlo, seguramente quieren parar el automático o ya están en el camino de la conciencia. Entonces es simplemente decir, tengo rabia, pero ¿por qué tengo rabia? Y empezarse a hacer preguntas. ¿Qué de lo que el otro hizo me generó rabia? La rabia viene a decir, pon límites. Cuando tú sientes la rabia es porque o te permitiste saltarte un límite o dejaste que otro lo saltara. Pero usualmente no sabemos que necesitamos poner esos límites. Entonces, mire tan bonito cuando llega la rabia y me dice, ojo,
Si usted aquí pone un límite y tiene una conversación, esto no vuelve a pasar. No llega Entonces la hasta por rabia allá. no vuelve a pasar. No llega hasta allá. Brutal. Sí. Pues muchas gracias. Qué rico este espacio, qué buena muy chimba. charla. La verdad es muy divertido. Muy instructiva, brutal. No, muchas gracias a ustedes de verdad por la invitación, por permitirme también usar los micrófonos de Efecto Nicho para llegar a más personas con ese objetivo. Básicamente es que encontremos cada uno sus herramientas para ser más felices De acuerdo. y parar el sufrimiento. Fantástico. Bueno, gente, pues nos despedimos. Muchas gracias por todo, por vernos, por todo. Estuvo muy inspirador esto. Chao. Gracias, chao. Esas cartas estuvieron densas. Afectónico.